Temuco parece que a veces lo confunden con Dubái. Y encontramos este lugar que costaba lo mismo que todos los otros. Y dijimos, está maravilloso porque cabemos un montón de gente, arriba es como una casa, que es lo que nosotros soñábamos. Y partimos en enero del año pasado en este lugar. Pero a mitad de año empezamos a experimentar los azotes de los cambios en la economía. Y de ahí en adelante fuimos pasando por muchas estaciones como medias sistemáticas difíciles de desafíos en lo económico. Y esto, para mí, quienes no conozcan mi historia para atrás, fue algo terrible. Porque yo, antes de salir de la pega que tenía para dedicarme al ministerio a tiempo completo, trabajaba en un banco. Y tenía expectativas de seguir trabajando en ese banco por un buen rato más y de repente yo me desordenaba como todo el mundo porque tenía un imprevisto y aparecían bonos de banco que me solucionaban toda la cosa, así como marzo daba lo mismo, diciembre daba lo mismo, porque por desordenado que viniera, como que eso me solucionaba las cosas. Y yo tenía mucha tranquilidad respecto de que aún si me mandaban un condoro, algo pasó, alguna cosa va a pasar, pero aparecían esas cosas así. Y mi confianza estaba puesta en eso, que yo podía controlar un presupuesto y ser ordenado. Y cuando Dios empieza a confrontarme con salir de ahí, mi esposa estaba lista 10 años antes. Y yo era el tapón que hacía que la cuestión no fluyera. Y pasé por un proceso de varios meses hasta que dije, ya, voy a renunciar a esto, voy a soltar el control. Y nosotros empezamos este proceso ministerial renunciando a mi pega sin que nos hayan invitado a ser pastores. No teníamos nada que hacer. Teníamos las 2 hijas que todavía tenemos, deudas, como todo el mundo, y no teníamos algo que hacer. O sea, Dios simplemente me dijo, renuncien, y yo les voy a decir qué hay que hacer después, pero tienen que renunciar. Eso es lo único que yo tenía claro. Como que mi vida, de la forma en la que estaba llevando, ya no daba para más. Y después de eso, Dios hizo milagros económicos que trajeron así como, tranquilidad a mi corazón. Para empezar, me invitaron a ser pastor de una iglesia. O sea, por lo menos tenía algo que hacer. Tenía algún sentido el haber renunciado. Y milagrosamente mi pega renuncié yo, pero me indemnizaron igual, cosa que jamás pasa en un banco. Y pasaron un montón de cosas que fueron así como, sí, tomamos la decisión correcta. Y durante este año experimentamos como mucha presión en lo económico. Y yo, que tenía una historia para atrás de siempre querer tener el control, durante el tiempo previo a este último año ya había visto muchas veces milagros de parte de Dios. Pero empecé a entender que ya el tema de tener como testimonios de milagros ya como que no me servía, porque esto se terminó transformando en un estilo de vida, como aprender a tener en un lugar muy, muy hondo de mi corazón una convicción absoluta de que Dios siempre provee. Y hasta ahí todavía es como casi palabras de buena crianza dentro de una iglesia. Pero este tipo de cosas empezaron a resonar en mi interior respecto de por qué tantas veces nosotros tenemos que confrontarnos con la pregunta respecto de si Dios es real, si existe, así de básico, si existe. Porque hay muchas razones por las cuales nosotros podemos caminar en el cristianismo. Primero, podemos creer, porque es cierto que en el cristianismo se comparten y se enseñan principios de vida que funcionan. O sea, mucha gente tiene relaciones rotas, negocios fracasados, sueños frustrados, y encuentra en los principios del cristianismo palabras que traen ánimo, que traen consuelo, encuentran consejos que abren camino para volver a levantarme en un negocio, para perdonar y traer restauración en medio de una relación. Son principios que siempre funcionan porque reflejan la verdad, porque son cosas que vienen del corazón de Dios. Y de pronto muchas personas llegan a la iglesia y se quedan porque encuentran que hay principios que son buenos consejos para su vida. A veces creemos que vale la pena ser cristiano porque en una iglesia saludable podemos ser acompañados en procesos para sanar. A veces llegamos con nuestro corazón relacionalmente roto
por un matrimonio roto, por un noviazgo roto, por una amistad rota, por mi condición de hijo o hija, amigos, etcétera, relaciones rotas. Y encontramos en el reflejo, en la enseñanza acerca de Dios como papá, de Jesús como amigo, del Espíritu Santo expresando esa parte de la maternidad que hay en Dios y todas estas cosas que traen restauración a nuestras vidas y nos quedamos porque encontramos justamente que en la iglesia podemos ser acompañados en procesos de restauración y de sanidad. Creemos que en la Biblia hay sabiduría. ¿Cuánta gente lee la Biblia y encuentra que hay sabiduría en ella sin creer en Dios? Y se da cuenta de que hay buenos consejos en términos como generales para la vida. Creemos que esto un poquito como más religioso, casi medio como esotérico ya, pero creemos que venir a la iglesia es bueno para el alma. Como yo vengo porque da lo mismo lo que haga en la semana. O sea, me porto como el ajo, trato a mi familia como la reverenda, pero como que vengo y siento como un bálsamo en mi alma. Entonces después vuelvo a portarme exactamente igual y como que nada me importa mucho, pero el solo venir a la iglesia como que lo cuento como un acto bueno, como es algo bueno, porque yo tomo la decisión de venir, ya mi asistencia ya es una bendición, pero además es como que siento que mi alma algo recibe y eso es bueno. Creemos que la iglesia es algo que hace bien, entonces tomamos esa decisión. Y creemos en cosas como esta, creemos en la solidaridad, en el compañerismo, en el amor, en la bondad. Creemos que hace bien tener esperanza. Y lo que yo quiero hacer es leer con ustedes en 15 minutos más, el capítulo 11 de Hebreos. 15 minutos o menos. Pero quiero leer este versículo para poder como meternos y tener una perspectiva de por qué esta pregunta tiene sentido y tiene como a veces particular sentido, incluso si tú has escuchado de Dios, creído en Dios, caminado con Dios por 5, 10, 15, 20 o 25 años. Porque en Hebreos, cuando se habla acerca de la fe, el versículo 6 dice lo siguiente: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Respecto de la fe quiero decir como esta aclaración pequeñita, pero Dios no es una proyección de nuestras limitaciones ni de nuestras expectativas. O sea, a veces uno dice como del tamaño de tu fe es tu Dios. No, Dios es Dios y Él está sentado en su trono de gloria y su gloria llena toda la tierra, indistintamente de si yo creo o no creo en Él, o indistintamente de qué imagen tengo yo de Él grabada en mi alma y en mi espíritu. Sin embargo, el tamaño de nuestra fe revela qué tan grande o qué tan pequeño es el concepto que yo tengo de Él. En la medida en que yo ejerzo fe en cosas extraordinarias, es porque a través de eso estoy dando testimonio de que mi concepto y mi conocimiento de Dios, poquito a poco, tiene una curva ascendente que le hace justicia. Él sigue siendo extraordinario, indistintamente de que yo crea poco o de que crea mucho. Esto habla de mí, no habla de Él. Pero en la medida que yo ejerzo mucha fe, estoy dando testimonio de que yo creo en este Dios de una forma que le hace mayor justicia a quien Él es. Y pasa esto con la fe. Es algo tan indispensable. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado alguna vez esto, de tener este pensamiento de, a lo mejor si yo hubiese vivido los tiempos de Jesús, sería distinto. Porque si yo hubiese visto su mirada, o hubiese escuchado el sermón del monte, o sea, esos compadres sí que no tienen excusa. Se pasan de charchas de haber visto a Jesús. Imagínate haber visto a Jesús y no creer en Él. O sea, yo soy charcha porque tengo una fe fulera, pero haber visto a Jesús, esa gente sí que no tiene excusa para absolutamente nada.
¿Cómo alguien puede tener el corazón tan duro para caminar con Jesús y no cachar con quién estaba? Imagínate eso en el caso de los discípulos. Imagínate lo malo que tiene que haber sido Judas Iscariote para haber caminado con él 3 años, dormido con él, recibido su amor, su enseñanza, su liderazgo y haberse resistido hasta ese punto de traicionarlo. Imagínate cómo tiene que haber sido estas veces que Jesús se daba vuelta y como que le subía la vara a las personas cuando venían 400 detrás de él a ver qué multiplicaba ahora, ojalá mi billetera, y Jesús se daba vuelta y le subía la vara del discipulado. Y de repente personas que a lo mejor lo habían seguido por 8 pueblos, 4 meses, se daba la vuelta y se iban. Esas personas sí que yo creo que son duros. Pero yo tengo una fe chiquitita nomás. Pues eso está mal, pero no tan mal como lo otro. Y este capítulo, este versículo, creo que lo he enseñado 500 veces, pero me perdonan. En Juan 14, 8 y 9, en un momento, Jesús ya en el Evangelio de Juan termina con grandes discursos, entonces aquí ya pasó toda la cronología del ministerio de Jesús, ya pasaron los 3 años, aun cuando tiene más de 20 capítulos el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 ya se acaba la cronología de los eventos y empiezan largos discursos de despedida de Jesús. Y en medio de eso, Felipe, uno de los discípulos que caminó los 3 o 3 años y medio que duró el ministerio junto con él, que estuvo en todos los momentos, en todos los milagros que vio cuando hicieron descender al paralítico, y yo me imagino una cuestión media así, la camilla, y Jesús hace esta cuestión increíble, le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos los fariseos dijeron, oh, blasfemo, blasfemo, porque ¿cómo se te ocurre decir eso si solamente Dios puede perdonar pecados? Entonces Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, levántate y camina. Y los fariseos, verde, rojo, fucsia, porque sabían que con eso Jesús estaba haciendo igual a Dios. Y Felipe vio eso, escuchó eso y entendió, en parte al menos, eso. Y vio muchas otras cosas más extraordinarias que Jesús hizo. Y en un momento le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y aquí pasa algo loco respecto de la fe. Y es que aún los discípulos, incluso aquellos que caminaron, comieron y aprendieron a los pies de Él, aquellos que siguieron sus pasos y los vieron hacer cosas extraordinarias, una tras otra, ser fiel en todo y mostrar cómo de manera literal el reino de los cielos se había acercado en su persona, aún ellos, la única opción que tenían de darse cuenta quién tenían frente a sus ojos era por medio de la fe. Aún si lo viste, aún si lo tocaste, aún si escuchaste sus prédicas más extraordinarias o viste los milagros más sorprendentes, la única opción de tener algún entendimiento respecto de quién es Jesús es por medio de la fe. Y Felipe vio todo esto y amaba a Jesús y creía que Jesús era lo que decía que era. Hasta ese momento su entendimiento le daba para eso, pero no comprendía todavía quién verdaderamente era. Porque para comprender aquello era imprescindible la fe. Y la fe es algo tan extraordinario para este tiempo que Pablo dice estas cosas. Dice, ahora permanecen estas 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Y el contexto en el que está hablando de esto es cuando se pega este tremendo poema respecto del amor. Entonces dice, la mayor de estas virtudes es el amor, porque es lo único que va a permanecer para siempre, hasta la eternidad. Porque la fe tiene que ver con una convicción de lo que no se ve y la esperanza tiene que ver con saber que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer, una convicción también. Entonces,
cuando ya veamos las cosas con nuestros ojos naturales, ni la fe ni la esperanza van a necesitar seguir existiendo, sin embargo el amor va a permanecer a través del tiempo. Pero para este tiempo, las tres virtudes más extraordinarias del cristianismo no son la santidad, no son la capacidad de hacer milagros, no son el montón de cosas que pudiéramos querernos imaginar que para nosotros representa a una persona como ultra, super, duper, hiper ungida, sino que son justamente la fe, la esperanza y el amor. Y la fe, en Romanos, el mismo Pablo dice que viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y esto es lo que yo quiero como tomar para confrontarnos. Lo que quiero enseñar es súper simple y tiene que ver con esto, pero con esta profundidad. Dios es real, Dios existe. Y a veces nosotros, dentro de este caminar con Dios, empezamos a abrazar cosas que vienen de parte de Él, que efectivamente Él las suelta sobre nosotros, como milagros, como profecías, como sanidad, como restauración del corazón, como tener una vida en comunidad, como perdón en el interior de las familias, todas estas cosas que son provisión de Él, que vienen de Él, que Él prepara para nosotros y que vienen de su corazón para bendecirnos. Pero de pronto pasa en nuestra vida que te enfrentas a dilemas, como mi dilema, en el que yo me empezaba a preguntar ya, ¿qué milagro puede hacer el Señor ahora en medio de estas circunstancias como para este mes? Como todos los meses tenemos que ver milagros, porque la cantidad de gente que somos y lo que esta cuestión cuesta ahora, como por ningún lado da. Entonces como que viene Dios y hace un milagro y luego uno dice ya, bacán, esta semana descanso, voy a adorar y orar por otras cosas. El Señor bendiga a Diego, intercedo por Diego. Y ya empieza a llegar el día 28 del mes. Y Diego, permiso, pero en 10 días más vuelvo a interceder por ti porque hasta el día 5 voy a estar orando así por pagar el arriendo y las cosas de la iglesia. Y mi expectativa muchas veces está en como ver cómo Dios vuelve a manifestar su poder a través de un milagro. Que a veces es, por ejemplo, que Dios pone personas alrededor y te muestran el amor de Dios con generosidad. A veces uno ve el amor de Dios en ser comunidad, en un montón de cosas. Pero todas estas cosas a veces te hacen olvidar una cosa. Y la cosa que a veces yo olvido es que yo dependo de una persona. No dependo de cómo funciona la iglesia o cómo vivimos los principios o de que pasen sucesos o eventos. Porque en última instancia, cada vez que yo oro, estoy conversando con alguien que es real, que es absolutamente real. Y esa persona, y aquí es donde empieza a ocurrir lo que termina llevándome a entender que hacerte esta pregunta es algo pertinente, y es que Dios es real. Ya, digo eso. En mi mente eso lo tengo clarísimo desde el momento uno en que empiezo a hacerme estas preguntas. Pero aquí es donde viene el tema de la fe. ¿Quién es ese Dios real que yo aseguro que existe? Y tengo que empezar a preguntarme, ¿dónde está la fuente a través de la cual yo obtengo la sabiduría que me dice que Dios es real? Y nosotros creemos, como buena iglesia evangélica en su teología, que la única fuente de autoridad legítima es la palabra de Dios, a través de la cual Él se ha autorrevelado y nos muestra su carácter, su plan de salvación, el tipo de comunidad que quiere construir con nosotros y cuán ferviente y apasionadamente nos ama. En la palabra encontramos cómo Dios ha autorrevelado características de su gloria, atributos, y nos ha mostrado de una manera magnífica y de una manera ya pero extremadamente nítida en la persona de Jesús el tipo de corazón que Él tiene, el tipo de humildad, el tipo de compromiso, el nivel de profundidad de su pasión por nosotros al punto de estar dispuesto a entregarlo todo por amor para nosotros. Ese es el Dios que nosotros podemos llegar a conocer. No hay otra cosa
para un cristiano que ha conocido a Jesús en una iglesia en donde se enseña la palabra de Dios como fuente de autoridad, a través de la cual podamos llegar a tener el fundamento para comprender quién Él es. Y sobre la base de esas verdades, nosotros empezamos a construir nuestra vida. Y aquí es donde pasa lo que empieza a confrontarnos, y es que si Dios existe, y si yo creo que el Dios que existe es el Dios que la Biblia dice que es, entonces tengo que decir que Dios, tanto porque lo leí, tanto porque lo escuché predicar, pero no solamente lo escuché predicar, sino que escuché testimonios de otros acerca de cómo la verdad se hace viva. Por eso la fe viene por oír, y viene por oír el mensaje. No es solamente oír versículos, es ver cómo el mensaje se encarna en las personas, haciendo efectivo. Por eso la Biblia también dice que la palabra es viva y eficaz y que penetra hasta lo profundo del corazón, porque cada vez que alguien cree en lo que Dios dice acerca de sí mismo y acerca de lo que Él va a hacer, la fe se activa y hace que esa palabra se transforme en una realidad, en algo vivo, en algo que se puede tocar. Y cuando yo escucho el testimonio de esas cosas, de gente ejerciendo fe, asumiendo el riesgo y poniendo como su corazón en la línea de riesgo, y ver cómo Dios los respalda y hace milagros, los consuela, trae sanidades, restaura familias, hacen hacer cosas que estaban totalmente muertas o perdidas, entonces mi propia fe es animada. Porque el testimonio del otro me hace corroborar que todo lo que Dios dice acerca de sí mismo es verdad. Entonces, si Dios existe, entonces debo asumir esto. Él es quien dice ser. Y aquí ya se hace súper complicado para todos porque, dado que Él es quien dice ser, lo que dice ser, dijimos, es lo que Él ha revelado acerca de sí mismo en la Biblia. Todo lo que Él ha dicho acerca de sí mismo en la Biblia es verdad. Y si todo lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo en la Biblia es verdad, entonces eso incluye el hecho de que yo soy quien Él dice que soy. Y tú eres quien Él dice que tú eres. Y tú puedes hacer lo que Él dice que tú puedes hacer. Y si Él dice que tú eres un hijo o una hija, eso es una verdad literal. No es un lenguaje simbólico. En Jesús, el Padre nos adoptó como sus hijos. Y yo me imagino esta escena, mala escena, pero me imagino esta escena de un cabro de 17 años a 180 en carretera, detenido por un carabinero. Y no sé si escucharon alguna vez esta típica frase: baja el vidrio y el niño le pregunta, ¿usted sabe de quién soy hijo yo? ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Contar alguna historia de alguien hacer eso al ser sorprendido en una falta? Obviamente es un mal ejemplo, pero la convicción de este perfil de repente como de hijitos de su papá que piensan que pueden romper cualquier regla porque su papá va a responder por ellos, eso para nosotros es una realidad. No para justificar conductas mediocres o malas, sino desde la perspectiva de que nuestro papá es más que ser hijo de un juez. Es más que ser hijo de un político eminente. Es más que ser hijo de un millonario. Él nos da una garantía que provee para nosotros una tranquilidad que nada más puede proveer. Y a veces nosotros pensamos, si yo tuviera un súper hiper amigo o un tío o mi papá fuera millonario, nunca estaría preocupado del tema económico. Si tuviera un hermano que fuera doctor especialista justo en lo que yo me enfermé, estaría súper tranquilo porque confiaría plenamente en las aptitudes de mi hermano y no tendría que gastar lucas, más encima vendría a ver a la casa, estaría tranquilo. Y esas cosas concretas no las aplicamos a Dios. Y cuando escuchamos, por ejemplo, estas historias de Pablo y estas enseñanzas de Jesús, en las cuales Pablo arenga y desafía a los cristianos y en los cuales Jesús anima y promete sobre los cristianos que va a haber marcas y señales que nos van a seguir. No solamente que nosotros vamos a poder orar que pasen cosas, sino que va a haber cosas, manifestaciones del reino, va a ser tan poderoso el amor de Dios que nos sigue, que va a haber manifestaciones de su poder que nos van a seguir. Y estas cosas para nosotros parecen irracionales.
Parecen como historias fantásticas de un pasado remoto que ocurrieron cuando Jesús recién se había ido, entonces estaban como las brasas súper encendidas, obvio que esos compadres, esas comadres tenían que estar apasionados y llenos de fe y todo, pero durante 3 años caminaron algunos de ellos con Jesús, comieron, durmieron alrededor de Él y nunca entendieron. Entonces, estas cosas siguen siendo verdad hoy. Y yo quiero invitarte a que podamos leer el capítulo de Hebreos 11 completo, pero quiero que lo leamos con esta perspectiva. La fe no es un superpoder que yo tengo o que yo puedo desarrollar como por pensamiento positivo o porque yo quiera ser bacán, entonces voy a pedirle al Señor una y otra vez, dame fe, dame fe, dame fe. Primero, la fe, la Biblia dice literalmente, viene como consecuencia de oír. O sea, alimenta mi fe el caminar con otros. Porque a través de la valentía y el testimonio de otros que han venido antes de mí, otros que caminan al lado mío, yo soy animado a constatar y corroborar que lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer hoy todavía sigue siendo cierto. Él sigue haciendo milagros todo el tiempo porque todo lo que Dios ha dicho de sí mismo en la palabra sigue siendo cierto para nosotros el día de hoy, sigue estando disponible para el día de hoy en cada una de nuestras vidas. Podemos creer eso, absolutamente. Pero no es algo que yo como posea como una cosa que se me entrega y no pasa nada más. La fe implica estar permanentemente asumiendo riesgos. Implica constantemente atrevernos a declarar las cosas que no vemos, porque confiamos en lo que Dios dice acerca de esas cosas. Si yo confío en que Dios es el dueño de la iglesia, es ridículo que como pastor me esté preguntando si vamos a poder pagar el arriendo. Llega a ser tonto, porque es un pensamiento completamente humano que va en absoluta oposición a la cuestión a la que me dedico para vivir. Entonces no tiene ningún sentido que yo diga, no, Espíritu Santo, ven, la iglesia es tuya, y después estoy yo preocupado de pagar el arriendo. Si es suya. Y cuando nosotros empezamos a entender en cosas básicas que las declaraciones tienen implicancias profundas en nuestras cosas concretas, nos damos cuenta de que si yo digo que Dios es mi papá, entonces es ridículo que yo tenga miedo. Si yo experimento permanentemente miedo en mi vida es porque todavía no entiendo que Dios es mi papá. ¿Y por qué no entiendo que Dios es mi papá? Porque entiendo el concepto religioso, me hablan de la paternidad de Dios y de mi identidad y de mi propósito, y todo eso tiene sentido dentro de una colectividad de pensamiento y enseñanzas que es el cristianismo. Y yo abrazo eso y Dios va sanando cosas, pero se me olvida que Dios es una persona. Por lo tanto, es un papá real. O sea, Jesús dijo, si ustedes que son papás como las reverendas son capaces de darle cosas buenas a sus hijos y nadie le da una serpiente a su hijo cuando éste le pide pan, ¿cómo pueden pensar que Dios, que es un papá perfecto, les va a dar algo malo cuando ustedes acuden a Él pidiendo su socorro? Y suena bonito, pero cuando nosotros estamos lidiando con cosas, constantemente tenemos miedo. Y muchas de las cosas que Dios nos invita a hacer, ejerciendo fe, creyendo así como que podemos declarar cosas que van a pasar porque reflejan el carácter de Dios, o haciendo cosas por otros, o viviendo el riesgo de declarar las cosas de Dios sobre otros, nos quedamos a medias porque tenemos la duda de si Dios va a aparecer o no va a aparecer. Si Dios va a responder o no va a responder. Y la fe finalmente es esto. La fe es, para esta aplicación, para esta enseñanza, la fe es no algo que yo poseo, aun cuando Dios lo da. Efectivamente, Él puede aumentar nuestra fe regalando fe, eso sí es cierto, pero cómo crezco en la fe, cómo ejerzo fe, es respondiendo con convicción en mis decisiones concretas de una forma que haga justicia a lo que sé acerca de Él. Entonces,
Probablemente muchos de ustedes han escuchado lo que dice esto, pero quiero invitarte, no voy a hacer un ejercicio de imaginería, nadie tiene que poner su mente en blanco, pero te invito a que puedas cerrar tu ojo mientras leo este pasaje y te imagines esto. Lo que estas personas hicieron, lo que se describe que estas personas hicieron, tenía que ver simplemente con que creyeron que Dios existe y que es quien dijo que es. Por lo tanto, todo lo que Él señala acerca de sí mismo es verdad, incluyendo quiénes somos nosotros, incluyendo qué podemos hacer nosotros. Y este Dios, que era el Dios de ellos, es el mismo Dios para nosotros hoy, e incluso más, porque ahora habita en nosotros. Entonces, si alguien piensa que esas eran cosas del pasado, la Biblia enseña que estas cosas, ahora que Jesús vino, hizo lo que hizo y volvió al Padre, ahora nosotros podemos hacer cosas mayores que estas. Así que te invito a pensar en esto. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella, gracias a entender quién eres tú, Dios, gracias a entender quién es Dios, fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. La fe hace justos. Creer en Jesús nos hace justos. Somos justos. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si crees, entonces tienes que confiar. Por la fe, Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tierras de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Un paréntesis pequeño, piensa en las cosas que estas personas experimentaron en lo concreto. Tuvieron hijos, construyeron cosas, permanecieron fieles por años emprendiendo empresas en las que nadie creía. Y persistieron porque sabían que lo que Dios decía acerca de ellos y lo que tenían que hacer y lo que iba a pasar y lo que podían hacer era cierto. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Yo no sé si tú alguna vez has recibido una palabra profética y que luego parece que todo lo que está pasando en tu vida va en la dirección contraria. E incluso lo que personas te hablan de parte de Dios va como en contra de lo que Dios te dijo. Y como que suena que viene de Dios, pero no quieres escucharlo porque no cuadra con lo que se supone que tú sabes acerca de Dios.
Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto, algo que pasó 400 y tantos años después, y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías, esto dice el autor de Hebreos, Moisés consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Ella creía que Dios iba a hacer lo que dijo que iba a hacer, y aun siendo una prostituta, por fe, Dios no solo salvó su vida, sino que ella incluso aparece en la genealogía de Jesús. Ese nivel de honra simplemente porque creyó que Dios hace lo que dice que va a hacer. Escuchó la fama acerca de él y creyó. Y al igual que Abraham, le fue contado por justicia. Y eso salvó su vida y agradó a Dios. Aún si nuestra vida moral puede estar destrozada, Dios, antes que pedirte que te santifiques a ti mismo, te pide que confíes en Él. Es Él quien nos puede purificar. Es Él quien nos puede santificar. El único que nos puede limpiar es Él. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Voy a leer eso de nuevo, por favor. Piensa que Dios sigue siendo el mismo y su poder sobre ti hoy día es más grande todavía que en los tiempos de estas personas. Dios sigue hablando estas cosas sobre nosotros. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus hijos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Leamos eso, por favor, de nuevo. Hubo mujeres que recibieron a sus hijos de regreso mediante resurrección, pero hubo otros que sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Vuelvo atrás. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor.
todas estas personas no llegaron a ver al Mesías en su gloria. Todas estas personas no pudieron ver a Jesús resucitado. El autor de Hebreos dice, Moisés consideró que el oprobio, la ofensa de ser despreciado por la gente con la que se crió, no era comparable con aguardar al Mesías. Aún él, al momento de tomar sus decisiones, pensó en Jesús y en la gloria que nos espera a todos nosotros. Y todas estas personas no alcanzaron a ver la plenitud de las promesas porque están esperando a que nosotros seamos la manifestación, a que los hijos se manifiesten junto con toda la creación. Ellos también esperan a que nosotros nos manifestemos creyendo que Dios sigue siendo el mismo y teniendo en nuestra vida, en lo concreto, en todo lo que somos y hacemos, esta convicción que da cuenta de que ese es nuestro Dios. Por eso yo te pregunto y me pregunto cada cierto tiempo si crees que Dios existe. Y si crees que Dios existe, ¿de dónde sale tu concepto de Dios? Si todo el tiempo tienes miedo, si todo el tiempo estás preocupado solo de autopreservarte, si todo el tiempo estás sopesando lo que ocurre en tu vida en función de circunstancias y nunca ves las cosas como Él las ve, nunca abrazas las cosas que Él dice acerca de ti. Hay gente cuya visión de la gloria de Dios es tan nítida a través de toda la historia. Esto ha seguido pasando y estas personas tienen un lugar especial en el libro de Apocalipsis. Hay gente que ha visto con tal nitidez la gloria de Dios que nada les importa. No están preocupados de tener provisión, no están preocupados de ser bendecidos en nada. Lo único que les importa es buscar satisfacer por todos los medios posibles su hambre de Cristo, al punto de ser azotados hasta ser muertos. Y los mártires no son personas que disfruten el sufrimiento. Los mártires no son masoquistas, son personas simplemente que han entendido que Jesús vale más, que todo lo que puedas estar viviendo no se compara con la gloria de ver a Jesús. Por lo tanto, en la medida que nosotros creemos que Dios existe, tenemos que seguir como la consecuencia lógica. Él es lo que dice que es. Tú eres lo que Él dice que eres. Tú puedes hacer lo que Él dice que puedes hacer. Nuestro valor y nuestras expectativas está en su gloria y en quien Él dice que somos. Pero evidentemente, y aquí viene una oración, hoy día no voy a pedir a nadie que pase adelante, pero sí quiero que tomes un tiempo para orar y puedas pensar en cosas concretas en donde necesitas ejercer fe, pero pensar en esto. La fe implica asumir un costo. Y Dios no llama a todas las personas a ser mártires. Eso no es así, no hay que tener miedo respecto de eso porque no necesariamente Dios te va a pedir eso a ti. Pero ejercer fe implica pensar en las historias de todas estas personas, pensar en el costo que tuvo para ellos y pensar en que la fe siempre es una locura. Es declarar algo que nadie más ve. Para el resto vas a ser tonto o tonta. Y vas a tener que luchar contra tus propios pensamientos. Y vas a tener que luchar contra tus propios miedos, tus inseguridades. Como realmente esto está bien, me estoy pegando el tremendo carril, voy a ser avergonzado o avergonzada, va a salir mal, realmente tengo que estar dispuesto a perder una pega, tengo que estar dispuesto a romper una relación con un amigo cercano, tengo que estar dispuesto ¿a qué? ¿A cuánto tengo que estar dispuesto? Y la única forma de descubrir eso es remojándose en la presencia de Dios y rindiéndose, porque al final nuestra disposición tiene que ser total porque su valor es tan alto que si no nos rendimos nunca vamos a llegar a experimentar estas cosas, porque todo esto ocurre sobre nosotros como por gracia. Entonces, lo que yo puedo hacer es rendirme y dejar que Él empiece a hacer en mi vida lo que Él quiere hacer y no poner más excusas. No poner más justificaciones, no decir que es que estoy cansado, es que tengo miedo, es que tengo que cumplir en esto, es que necesito ir y hacer esto y luego voy a volver y voy a hacer todo lo que el Señor me dijo. Pero si Jesús no es nuestro descanso, si Jesús no es nuestro alimento, si Jesús no es nuestra fuente de vida,
En vano construyen la casa los que se esfuerzan. Trabaja todo lo que quieras, gana el triple lo que ganes. Nunca va a haber satisfacción para tu alma en eso. Duerme 18 horas al día y no vas a tener descanso. Haz lo que más te gusta hacer todos los días y vas a quedar hastiado y nunca vas a tener paz. Lo único que satisface nuestra alma es Jesús. Pero no hay forma de que nuestra alma esté satisfecha si Jesús ocupa el segundo lugar en tu vida. Eso no satisface el alma. Jesús no es una oblea china que viene a callar nuestros dolores o a suplir necesidades. Si Jesús está en el primer lugar, eso es lo único que satisface y que llena el alma. Si Jesús está en el segundo lugar, Jesús te va a bendecir ocasionalmente en cositas que te va a servir para alguna chaya. Pero si Jesús está en el primer lugar de tu vida, eso es lo único que puede satisfacer tu alma. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por eso? Espíritu Santo, te pedimos que vengas y que sigas trayendo testimonio de Cristo sobre nosotros. Muéstranos todavía más, revela a nuestro espíritu la gloria que hay en ti. Que podamos saber que tú existes y que recompensas a los que te buscan con un corazón sincero. Tú recompensas a los que te buscan con un corazón sincero. Ahora yo oro en el nombre de Jesús para que tú actives nuestra fe y para que podamos ser valientes y ponerla en práctica. Yo oro en el nombre de Jesús y te animo a que tú puedas tomar unos minutos mientras David nos guía de nuevo en adorar.